Cristo Jesús. Maravilloso Dios. Dios es bueno. Dios bendiga. Dios les bendiga, hermanas. No teníamos planificado predicar hoy, pero el soldado de Cristo está a tiempo y fuera de tiempo, preparado. Y vamos a cerrar esta serie el día de hoy. El tema número 5. La serie ¿Por qué hay impíos en las iglesias? Y el tema de hoy es impíos en las iglesias. Abra su Biblia en Juan capítulo 3. Dios bendiga a los que se van a conectar, los que van a escuchar desde sus hogares, porque hoy es feriado. Hoy es feriado y muchos pues espero en el Señor que no estuvieron hoy en este ayuno congregacional por asuntos de mucha, pero mucha importancia. Juan lo halló, capítulo 3. Verso 8. Juan, capítulo 3, verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor. No nos distraigamos. Juan, capítulo 3, verso 8, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amado Padre, que estás en gloria y a la distancia de una oración sincera, nos presentamos ante usted. Primeramente, ya que es un Dios santo, le pedimos su perdón, su misericordia y su bondad para con nuestras vidas. Reconocemos que fallamos, que pecamos, reconocemos delante de usted que somos débiles, y por cuanto le pedimos la dirección de su Espíritu desde este momento. No queremos ni pretendemos hablar palabra de sabiduría humana, sino una palabra que venga revelada por su Santo Espíritu. Oramos por los que van a escuchar, los que nos están escuchando, los que estamos ahora reunidos en este santuario, con el único propósito, Señor, de llenar nuestras vasijas de aceite y mantener esa lámpara encendida debido al tiempo que vivimos, Señor. Así que en esta hora
En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Puede sentarse. En varias partes anteriores hemos tratado de señalar el error por el cual hay mucha corrupción en las iglesias y del por qué no se inicia un proceso de regeneración en la vida de muchos que concurren a las mismas. Acaba de mencionar que sin el nacimiento de un nuevo o que es el mismo que el bautismo del Espíritu Santo, no puede haber ningún cambio. En la realidad es triste poder ver las manipulaciones, escuchar las manipulaciones, ver actitudes incorrectas en muchas congregaciones, al punto pues de ver la ignorancia por no leer la Biblia. Jesús dijo que Él no va a pasar por inocente al culpable. La Biblia, Juan 5:39, nos enseña de que debemos escudriñar las Escrituras. Y por más que el enemigo quiera desviarnos, el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo: mantente en lo que has aprendido. Por eso cuando Juan escribe en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escucha bien. El que es nacido en el Espíritu no puede estar teniendo cambios a cada rato. El que es nacido en el Espíritu debe de entender y conocer y saber. Hace unos días hay un hermano de Antioquía que parece que nos escucha, pero él tiene más conocimiento. No tiene conocimiento, lo que tiene es que ha escuchado doctrinas como la de los testigos de Jehová, adventistas, y me ha estado queriendo como acerca de la muerte, de dónde va cuando morimos, si hay infierno. Para él no hay infierno. Todos sabemos que esas doctrinas vienen de religiones o denominaciones falsas, al punto que yo le tuve que responder al final: yo tengo mi criterio, tengo mi posición y el Espíritu Santo me guía. Y máximo en este tiempo final. La teología, hermanas y hermanos, indica que el Espíritu Santo ya nos fue dado. La teología claramente nos enseña y nos ha enseñado de que el Espíritu Santo ya nos fue dado. No podemos estar volando, cambiando, cuando ya el Espíritu Santo ya se nos fue dado. Que
Todos sabemos que al momento que nos arrepentimos o al momento que confesamos nuestros arrepentimientos por nuestros pecados, todos conocemos que el Espíritu Santo entra inmediatamente en nuestro cuerpo, como está escrito. Como Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice, y no sabéis que vosotros, que vuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. También Pablo lo afirma allá en Efesios capítulo 1, verso 13. Sin duda, en parte yo lo creo, pero en realidad no es así. Es decir, que somos templo y morada del Espíritu de Dios, eso lo creo. Pero que al crecer inmediatamente somos bautizados por el Espíritu de Dios, eso sí que no lo creo. Amén. En ninguna parte de la Biblia se asegura de lo que hoy escuchamos. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté disponible para todos, a que todos accedamos a Él de forma instantánea, como nos se los ha enseñado. Vamos a estar hablando más adelante, a ver qué dice la palabra, cuál es el procedimiento, para el nacimiento nuevo. Pero el momento, por el momento ahorita, preparémonos para lo que vamos a escuchar, para lo que quiere el Señor que hoy aprendamos. Algo muy importante, hermanos, de que debemos entender y conocer es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene mucho que ver con el cuándo y dónde y quién le da el bautismo. Amén. Dios es soberano. No nos olvidemos, repito, de la soberanía de Dios, porque tiene que ver mucho en cuanto a los dones y dónde y a quién le da el bautismo de su Espíritu. No sé si usted ha escuchado hablar o ha leído acerca del pecado de la simonía. El pecado de la simonía. ¿Ah? El pecado de la simonía, en el contexto según el libro de los Hechos, narra que Felipe llegó a Samaria. Escuche bien. Y dice que ahí en Samaria él predicaba y acompañado de muchos milagros por los cuales la gente creía. En esa misma ciudad había un mago con un nombre llamado Simón. ¿Se acuerdan? Hechos lo relata. Que aprobaba según Simón el grande y decía: este es el gran poder de Dios, engañando a muchos con sus partes mágicas. Esa es la simonía. Pero dice la historia que al escuchar a Felipe predicar, al escuchar a Felipe predicar la verdad, él también creyó y se bautizó. La historia narra que no se separaba de Felipe. No pasó mucho tiempo. Llegaron otros apóstoles como Pedro y Juan a ayudarlo. Y al ver Simón cómo imponiendo las manos recibía el Espíritu Santo y se hacían manifestaciones de dones, este era
el punto en que queríamos llegar. Fíjese bien, en Hechos capítulo 8, vamos a hablar de la simonía, que es lo que hoy se mueve dentro de muchas congregaciones. Hechos capítulo 8, verso 18. Dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga, óigame, Simón les ofrece dinero porque pretendía traficar con el poder de Dios, como hoy se está traficando en muchas de nuestras congregaciones. Se da cuenta cuál era su interés. ¿Cuál era el interés de él? No se puede verlo, pero si usted y yo notamos, hay un principio bíblico ahí, y su interés no es otro más que la salvación a través del arrepentimiento. Haga lo que haga, Dios no le dará el nuevo nacimiento. Por eso debemos de recordar que él había creído y se había bautizado. Simón el Mago creyó y se bautizó. Y no se separaba de Felipe, caminó con él, con el evangelista. Y es lo mismo en las iglesias de hoy. Muchos han creído y se han bautizado y no se pierden un culto. Es más, hay muchos sermones en los altares, pero saliendo de la iglesia salen a practicar el pecado. Ese es el pecado que decíamos de la simonía. Pregunto, ¿tenía Simón el Espíritu Santo o era nacido de nuevo? ¿Qué dicen ustedes? Simón el Mago creyó, se bautizó, caminó con Felipe. La pregunta es, ¿había en Simón el Mago un arrepentimiento genuino? ¿Tenía Simón el Mago el Espíritu Santo? Hay un joven que yo conozco, que él asiste a otra congregación y es líder de una congregación, y él practica el pecado de la simonía. Él es líder en su iglesia, pero en la calle, en el trabajo, es un mundano. Ese es el pecado de la simonía. Y por eso es que hay impíos en las iglesias. ¿De qué me sirve tener o decir por las redes sociales que nosotros somos una iglesia de avance? Somos una iglesia, si lo que voy a tener
o voy a congregar, voy a tener al frente, son un montón de gente con pecados de simonía. Mejor tenemos 2 o 3 miembros, pero que realmente sean genuinos, a que estén practicando el pecado de simonía. Que solo seamos cristianos en estas 4 paredes, pero allá en el trabajo, en la casa, en la calle, no somos cristianos. Por eso la pregunta es esa: ¿tenía Simón el Espíritu Santo o era nacido de nuevo? Y si leemos la Biblia, ni por cerca se ve la afirmación del apóstol San Pedro ahí. Cuando leemos en el verso 21, capítulo 8 de Hechos, oiga lo que le dice Pedro. 8:21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Para que estemos seguros que no estamos cometiendo el pecado de la simonía, tenemos que estar seguros dentro de nosotros mismos cómo estamos actuando delante de Dios. Pedro le habla claro, le exclama claramente en el verso 21, verso 22, y le dice Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Escucha lo que Pedro le está diciendo: y ruega a Dios, si quizás, oiga las palabras de Pedro, aún Pedro dudando. ¿Qué tal hoy Pedro en este tiempo visitando muchas congregaciones y diciéndole a muchos pastorcitos que están en muchos altares, diciéndoles que quizás, oiga, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque, dice el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sin darnos cuenta, podemos nosotros estar en ese pecado, en esa prisión. Porque se nos ha olvidado la soberanía de Dios. Bueno, saquemos cuenta por Judas. Todos conocemos y manejamos la historia de Judas. Estuvo 3 años con Jesús. Fue tesorero, fue miembro de la Junta Nacional, vamos a decirlo así, parafaseándola. Fue líder. Fue uno de los primeros líderes en el ministerio, en las primeras filas. Disfrutaba de la palabra de verdad, ¿sí o no? Disfrutó del maestro, lo vio, lo palpó, lo escuchó predicar, vio hacer milagros. Incluso fue protagonista de muchos de ellos. Pero ¿cuál fue su final? ¿Cuál fue su final? Fue horroroso. ¿Cómo terminó Judas? Por ahí anda un apóstata diciendo que Jesús fue al infierno a salvarlo. Por ahí anda en las redes sociales diciendo que Jesús anduvo
en el centro de la tierra descendió para salvar a Judas. Y según él, Judas es salvo, según él. Pero la Biblia no dice eso. Por eso, iglesia, Judas terminó ahorcado. Y cuando se quebró la rama donde lo hizo, se reventó, según la historia. O sea, que no solamente se ahorcó para, como decimos al buen nicaragüense, para mayor de las cosas, su cuerpo se desprendió todito, se reventó. Todo su cuerpo salió por todas partes. Por eso. ¿Por qué? Se cuenta, yo no sé si usted ha escuchado la historia, porque no sé si usted se ha interesado en darse cuenta qué pasó con Judas, e inclusive qué pasó, cómo fue la muerte de Jesús. Ahora por medio de las redes sociales, si usted lo que se quiere dar cuenta, usted lo puede investigar y se da cuenta lo que provocó la corona que le pusieron en la cabeza a Jesús, qué es lo que le provocó, por qué él, siendo hombre, aguantó tanto tiempo, tantas horas en agonía, qué le produjo la muerte. Y según los médicos, la ciencia, fue un paro. Él murió desangrado. Y también podemos averiguar qué pasó con Judas. Y según la historia se dice que Judas se partió del estómago, se reventó del estómago y sus vísceras salieron, según se dice la historia. Y eso es lo horroroso, ¿sí o no? Porque cuando él se colgó, la rama en cual donde él estaba se colgó, dice la historia que se quebró y cayó reventándose por en medio de su estómago. O sea, se partió y se le salieron todas las vísceras. Así es, pegó en una piedra. Pero eso no es lo horroroso, sino que terminó en el infierno. No importa que se hubiera muerto. Porque todos vamos a morir, le decía a alguien un día de esto. Lo horroroso es que se quitó la vida, terminó en el infierno. Pero como le estamos creyendo a las doctrinas que hoy Satanás está metiendo en las iglesias evangélicas, en las congregaciones, en nuestras propias congregaciones, está metiendo Satanás infiltrados como vestidos de ovejas y les está llevando el mensaje de que quién dice que va al infierno. Si todos vamos a ser destruidos, desaparecidos, entonces yo le pregunto a estos líderes, entonces ¿de qué nos está librando el Señor? Si yo me muero hoy en pecado, pero yo sé, entonces ¿de qué me está librando el Señor? ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Para qué Él entregó a su Hijo unigénito? ¿Para qué? Si al final vamos a desaparecer. Un texto mal interpretado de Ezequiel por los testigos de Jehová, por los señores adventistas y ahora por pastores evangélicos y líderes evangélicos.
entonces no tiene sentido, no tuvo para ellos sentido la muerte de Cristo. Si al final ya prácticamente entonces muchas iglesias evangélicas ya están como la religión católica. Ya estaba escuchando un audio de un sacerdote que dice él que ya tiene 41,000 almas salvadas por los rezos de sus novenarios que él ha hecho y los ha sacado del purgatorio. ¿A dónde aparece eso? Por eso, iglesia, ¿y todo por qué? ¿Qué pasó con Judas? Se fue al infierno. ¿Por qué sí? ¿Por qué se fue Judas al infierno? Se andaba con Jesús. Lo palpó, miró milagros. Era miembro de la junta directiva. ¿Será que mañana nos vamos a llevar una sorpresa? Hermanos que no salen de la iglesia. Y mañana nos podemos llevar una sorpresa. Pero todo ¿por qué? Porque andaba en busca de botín. Andaba en busca de dinero. Su interés era buscar ventajas y no la salvación. Hoy muchos líderes, el interés de ellos es ganar ventajas, conseguir fábulas, conseguir aplausos, reconocimientos. Hoy en día quieren recibir gloria de hombre. Judas le robaba de la bolsa de las ofrendas que tenía a cargo. Tanto pudo su ambición, que esa fue su perdición. Llegó al punto de vender a su propio maestro por 30 monedas de plata. Pero nunca quiso arrepentirse de sus pecados y nunca quiso seguir el mandamiento de Dios. Nunca. Como ejemplo le puedo citar también, hermanos, otros textos de los cuales el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan dieron testimonio de estos desertores, porque son desertores. Nosotros hemos tenido desertores. Y por eso yo no le llamo ovejas, porque la Biblia me respalda. Le llamo cabras, porque Dios no tiene cabras, Dios tiene ovejas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, allá en su segunda carta, en el capítulo 4, le dice al apóstol Pablo al joven Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
A Tíquico lo envía a Efeso. Hermanos, Pablo le dice al joven Timoteo, que ha sido uno de los discípulos que estaba cerca de él, pero hay uno que se llama Demas. Demas había desertado. Hoy en esta congregación tenemos a un Demas que se nos desertó. Amando más al mundo que a las cosas de Dios. Es lamentable. Por otro lado, lo que afirma el apóstol Juan y dice: estamos en los últimos tiempos y lo sabemos, porque muchos han apostatado, dice el apóstol Juan. Porque si fueran de nosotros, hubieran estado con nosotros. Eso está de más decirlo. Y alude también a ustedes, eso ya lo saben porque tienen el bautismo del Espíritu Santo. Hay uno que yo le llamo, hay uno que yo le digo que se fue de aquí también, que se le metió el espíritu de aquellos que el apóstol Pablo le dijo: a esos ya se los entregué a Satanás, a Emineo y a Fileto. ¿Cuántos Emineos y Filetos están en congregaciones que saben, que aprendieron cómo es el orden de Dios de hablar en lengua, cómo es el orden de Dios bíblicamente, pero hoy están ahí donde hay danza, luces, negocios, donde de lo que se habla es de prosperidad, de dinero, donde está la doctrina de Balaán. Ese es Emineo y Fileto. Esos son los Emineo y Fileto que se nos han ido de este lugar y están en esos lugares. Ahora son comerciantes del evangelio. Ahora hasta se ponen en las puertas a gritar: aquí hay sopa, aquí hay ropa usada, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Los Emineo, después de haber conocido la verdad, después de conocer que este evangelio no se trata de dinero. Ahí están los Judas, ahí están los Emineo, ahí están los Demas. Los Demas son aquellos que se fueron al mundo. Los Emineo y Fileto son aquellos que cambiaron la doctrina verdadera, genuina, por una doctrina falsa de comercios. Y lo triste es que el líder de ellos lo habla bien clarito, que es un negocio, que para ellos es un negocio, claro, y un buen negocio, pero que lo disfrute ahora, o lo disfruten ahora, en sus buenos carros, buenas casas, con dinero, con buenos placeres. Pero llegará su momento que van a dar cuenta de todo eso. Por eso, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 20. Ahí el apóstol Juan dice en su carta: hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Juan, yo siento que está hablándonos, el Espíritu de Dios hablándonos a la iglesia en este último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Claro, lo estamos oyendo, ¿sí o no? Ya se prevé que este año salga a luz
este señor. Así ahora han surgido, oiga como dice Juan, han surgido muchos anticristos. ¿Y quiénes son estos? Los que se han ido, los que han rechazado la doctrina de Cristo y se han ido detrás de las doctrinas falsas. Porque por esto conocemos, sigue diciendo en el verso 18, por eso conocemos que es el último tiempo. Dice el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay muchos que permanecen en las congregaciones, pero inevitablemente llega el momento en que tiene que manifestarse si son verdaderamente o no de Cristo. Y eso es lo que está pasando en este lugar hoy, con esta iglesia Mahanaim aquí en Jinotega. Estamos pasando por un momento donde el Señor está demostrando quiénes realmente somos de Él. Y muchos apostatarán, dice Él, que en el peor de los casos es la característica principal de todo aquel que es falso cristiano. Como yo lo hice en un tiempo atrás. Yo fui un falso cristiano. A mí me enseñaron la doctrina de Balaam. Ahí aprendí. Conozco la doctrina de Balaam, el dinero, las posesiones, y algunos de ustedes lo saben. Pero no con todos Dios tiene misericordia. Yo considero que Dios tuvo misericordia conmigo, como el hijo pródigo que tuvo misericordia. Él me trajo de regreso, pero con otros no está haciendo lo mismo. Hay unas palabras que nosotros decimos: la suerte de Pedro no es la de Juan. Si Dios en su misericordia me trajo de regreso, me buscó y me trajo de regreso a este camino verdadero, quizás con usted que me está escuchando, que anda metido con el espíritu que anda en el mundo, quizás Dios no tenga misericordia de usted. Dios tuvo misericordia de mí, que me hizo regresar al camino verdadero, que es su palabra. Me sacó de esa, andaba como el hijo pródigo. Pero la suerte, como decíamos, la mía no es la suya. Por eso, no vaya a ser y terminen como Judas. Dios no tuvo misericordia de Judas. La pregunta es, ¿qué pasa con ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Eran o no eran cristianos? No. Claramente nos damos cuenta que eran impíos.
Eran impíos, por eso el tema es impíos en la iglesia. Eran impíos en la iglesia, no eran cristianos genuinos, verdaderos. Esos no eran de Dios. Si no hubieran permanecido en la doctrina y desviarse de ella, como está escrito, de los cuales son Emineo y Fileto, escuche bien, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esta además, que lo diga, porque es claro que no habían nacido de nuevo. Si no han regresado, es porque Dios no los ha buscado. Si no han regresado, es porque nunca fueron cristianos, sino impíos. Y hoy están tras las doctrinas de Balaán, tras doctrinas satánicas, de brujería. Por eso, la palabra de Dios, ¿qué nos enseña acerca del nacimiento de nuevo? ¿O qué nos enseña la palabra del bautismo del Espíritu Santo? ¿Ah? Entonces, para que el nacimiento de nuevo o el bautismo del Espíritu Santo se dé, es un proceso. Primero, escuche bien, primero Dios sabe limpiar. Él debe limpiar con su palabra el terreno donde va a sembrar la semilla. Él limpia primero el terreno donde va a sembrar la semilla, que es la palabra, porque solo a través de ella podemos producir la fe, como está escrito. Esta viene por el oír, y el oír por la palabra. Pero si hoy en muchas de estas disques congregaciones cristianas lo que se está llenando a la congregación es de brincos, emociones y palabras filosóficas, y no de palabra de verdad, no por cuentos y fábulas o mensajes motivadores o motivacionales. Por eso la Biblia declara que esta viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es verdad. Dios otorga el arrepentimiento y posteriormente el nacimiento de nuevo o bautismo con el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo. Ese es el proceso. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él, ¿cuál en él? En Jesús también vosotros, habiendo oído que la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos un montón de gente predicando en los altares sin arrepentimiento. Ahora desglosemos lo que dijo Pablo, el apóstol San Pablo. Dice que es necesario oír la palabra. ¿Para qué? Para que seamos limpiados. ¿Para qué? Para la siembra. Él está limpiando el terreno.
Él no mora en vasos sucios. Él no va a sembrar su espíritu, no va a enviar a su espíritu a morar en el corazón o en el cuerpo de alguien que no está limpio. Él tiene que limpiar. ¿Quién es ese agricultor que limpia o siembra sin antes limpiar o preparar el terreno? Primero se prepara el terreno para poder sembrar. Por eso es necesario que seamos limpiados para la siembra. El capítulo 14 de Juan, ahí Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos. Posteriormente en el capítulo 15 lo encontramos hablando que Él es la vid verdadera. Afirma lo siguiente: Él es la vid. ¿Se acuerdan? Aquí abajito hay una congregación. Ya no está. ¿Por qué no está? Porque el pastor se volvió a ir a beber. Se volvió a ir a beber. No nos alegra eso, más bien nos preocupa. Porque estaba llegando gente con la mirada en él. ¿Ah? Son impíos. Miren lo que dice Juan 15, verso 2 al 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, óigame, ¿qué fruto? Hermano, ¿qué fruto habla la Biblia? La lengua, la danza, porque ahora el ministerio de danza, yo no sé de dónde sacaron ese ministerio, allá de aquel que le quite y que le ponga. Pero la Biblia habla de 5 ministerios, no habla de ministerio de danza. Yo no sé dónde lo sacaron eso. Y ese es un tema, hermano, que lo vamos a hablar bíblicamente. No hay respaldo para las danzas bíblicamente. Pero no quiero entrar a eso. Pero mire lo que Juan está diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ese Dios de amor que estamos escuchando en los altares, en la radio, ¿qué va a hacer? ¿Será que se va a arrepentir y se va a retractar y va a decir: no los voy a quitar? Los voy a dejar que sigan pecando, los voy a dejar que sigan robando, los voy a dejar que sigan de sinvergüenza, viviendo una vida aparentemente de santidad, hablando de mi palabra, pero no la están viviendo. Los voy a dejar. ¿Será ese Dios? Pues no, yo no conozco ese Dios. Él lo está diciendo claro: todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice Gálatas capítulo 5 verso 19, ahí están los frutos. El pámpano somos nosotros, y tenemos que como pámpano dar ese fruto. Y ahí lo encuentra, hermana, hermano, amigo que me escucha, ahí lo encuentra en Gálatas capítulo 5 verso 19. Si usted no tiene esos frutos, usted va a ser arrancado. Aunque esté dentro de la iglesia, aunque usted esté predicando, aunque usted hable lengua, aunque usted lance, aunque usted brinque, aunque usted se revuelque, aunque usted camine al lado del pastor, pero si no da fruto, va a ser arrancado. Estamos en el último tiempo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Por eso a mí me tiene sin cuidado, porque a mí la seguridad que yo tengo, mi confianza, mi esperanza está en la palabra. Por eso no aceptamos argumentos humanos, pensamientos, creencias. Es la palabra la que nos ha limpiado. Es lo que dice la palabra, no lo que dice el presbítero, no lo que dice el obispo, no es lo que lo dice el presidente de la misión. Es su palabra la que me va a salvar, la que me va a limpiar. Es su palabra la que un día él escribió también allá en Juan capítulo 12 verso 47. Es su palabra la que me va a juzgar. En aquel día no va a estar el presbítero, en aquel día no va a estar el obispo, en aquel día no va a estar la presbítera, en aquel día no va a estar la pastora, en aquel día no va a haber ni un líder delante de mí cuando se me esté enjuiciando. Va a ser su palabra la que me va a juzgar. Por eso yo no me congraceo con nadie. Por eso me dicen el enemigo de los pastores. No, no es que sea el enemigo de los pastores, es porque ahí está su palabra. Por eso, pueblo, sin el Espíritu Santo de Dios, difícilmente podemos dar buen fruto. Por eso sigo insistiendo. Asegurémonos que tengamos el Espíritu Santo. Porque yo le voy a decir algo. Si no fuera por su Espíritu, yo no estuviera aquí. Porque internamente tenemos una guerra. Pero por su Espíritu Santo nos mantenemos en pie. La misericordia de Él me tiene en pie. Y por eso los que se han ido al mundo fueron impíos, estuvieron adentro. Por eso sin el Espíritu Santo de Dios difícilmente podemos dar fruto, porque Él nos guía a la verdad. Está de más que les explique la parábola del sembrador. Lea la explicación. Léala. Ahí está. ¿Para qué la voy a explicar? Leámosla. Vea lo que dice Marcos capítulo 4 verso 14 al 20. Ahí está bien claro. Ahí está bien clarísima. Marcos 4:14 al 20. Dice que el sembrador, ahí la está explicando. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra,
Óigame, y esto es lo que está ahorita. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace fructuosa y fructuosa. Y dice el 20: y estos son los que fueron sembrados en nueva tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100% por uno. Oiga cómo disminuye. Decía un hermano: muchos decimos amar a Dios, pero hoy estamos más amando los placeres, los compromisos con el mundo que con Dios. Es que tengo un compromiso. ¿Con quién? Yo tengo un compromiso, y mi primer compromiso es con Dios. Yo no puedo romper ese compromiso, porque hay algo dentro de mí que me hace que no debo de romper ese compromiso, a menos que sea impío. Por eso, en resumen, el sembrador es el predicador. La palabra, la semilla y el corazón de las personas es el terreno para la siembra. El corazón dispuesto es la buena tierra. Oiga, y es la ideal para predicar la palabra, porque con las demás es infructuosa. Ve que todo es un proceso. Todo es un proceso. Nada es como los evangelistas modernos. Aceptaron 15 almas. No, mi amado hermano, no te adelantes. Todo es un proceso. El terreno se tiene que preparar para poder ver frutos. Por eso él dice: esto no es para el que corre ni para el que quiere, esto es para el que el Dios del cielo tiene misericordia. Es un proceso. Por eso, una vez habiendo oído la palabra de verdad, que es el mismo, que es lo mismo el evangelio de la salvación, se produce ¿qué? Cuando escuchamos la palabra, ¿qué es lo que produce la palabra en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que producir esa palabra? Fe. Dese cuenta que en todos los textos que se promete la salvación hay un ¿qué? Al que cree. La palabra tiene que dar un efecto, y ese efecto se llama creer. Y a los que creyeron, esto indica a los que tienen fe, pero una fe genuina, no una fe materialista. Déjeme explicarle un ejemplo. El carcelero. El carcelero de Filipo se convierte, ¿sí o no? Ese es un texto que muchos agarramos para decirle a los hermanos: cree y serás salvo tú y tu casa. La pregunta es: ¿a quién se lo está diciendo Pablo? ¿En qué momento se lo dijo? Escuche bien. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué creen que se convirtió? Alguien me preguntaba a mí: pastor, ¿qué dice usted cuando alguien está en agonía y confiesa a Cristo? ¿Por qué lo está confesando? ¿Porque realmente le están haciendo de su corazón, o porque está viendo la muerte por un hoyito? ¿Qué dice usted? ¿Por qué se convirtió el carcelero? Si no hubiera habido un terremoto, no se convierte el carcelero.
Dice la Biblia, vamos a Hechos capítulo 16. Y ese texto lo agarramos y lo aplicamos, hermana. Tenga fe que su hijo va a regresar a la iglesia. ¿Y cuántos años tienes, hermana, de estar orando por tu hijo y no ha venido a la iglesia? Y ay, pero Dios no miente. Y no dice la promesa, cree tú y te harás salvo tú y tu casa. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar orando usted por José Zelaya y por Dorian? Ah, pero como usted está orando, ellos son salvos. Textos sacados de contextos. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra. ¿Qué dice? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Iglesia, el carcelero de Filipo se convierte debido a un temblor ocurrido mientras el apóstol San Pablo y Silas cantaban himnos. No nos fijemos en el milagro, sino en el acto de salvación. Está hablando de un acto de salvación, no de milagros. Por eso es importante, y siempre, mi amado hermano, y para gloria de Dios lo digo para mí, y siempre lo he dicho, y gracias al Espíritu Santo, que para mí la palabra creer tiene un significado. Nada más de creer del diente al labio, no. La palabra creer debe de hacer un impacto en la vida del creyente. La palabra creer debe de impactar, debe de producir un cambio. Porque de creer todo el mundo cree, pero no hay cambio. Aún dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad del Señor. Por eso debemos de tomar en cuenta que es importante definir la palabra creer. No es quien tenga fe, sino el que sea digno de confianza. Amén. Creer, del griego pisteo, también debe ser persuadido de qué, y por ello fijarse de, también significa, oiga lo que quiere decir creer. Creer del griego es pisteo. También significa persuadido. ¿De qué? También fijarse. ¿De qué? También significa, en este sentido de la palabra, apoyarse en. No es una mera creencia. No se usa el nombre pistis, que es fe. Otro sinónimo es confiar, creyente, encomendar, fiar. Entonces, cuando se dice creer, envuelve un sentido de perseverancia para ser hallado digno de confianza. Amén. El que cree persevera hasta el fin. No importa las circunstancias, las situaciones que estamos pasando, que pasemos con la esposa, con los hijos, debemos de creer y confiar que algo va a pasar. Y por eso yo le digo que he pasado por varios procesos en mi vida personal, aún en mi relación matrimonial. Pero yo he creído que un día esto va a cambiar. Y cambia. Y cambia. Esa es la perseverancia. Ese es el creer. Eso es lo que produce el creer de Dios. Eso es lo que produce la confianza en Dios. Cuando creemos, estamos confiando de que algo va a cambiar. Pero no nos vamos a correr al ruido de los caites, como dicen por ahí, sino que vamos a mantener nuestra perseverancia hacia Él, de que algo va a ser. Amén.
Por eso, la pregunta es, ¿usted no le dará confianza a alguien desconocido, sí o no? ¿Verdad que no? Ninguno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, van a darle confianza a alguien que no conoce. Nosotros tenemos que darle confianza a alguien que conocemos. Muchos hoy leen la Biblia. Muchos leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, pero no estamos confiando en el autor de esa Biblia, porque nos cuesta. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué doctrina? ¿Qué doctrina? Es enseñanza. Entonces, vamos a parafrasearla aquí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la enseñanza de Cristo, eso tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. El mismo Jesús les dio el nacimiento de nuevo a sus discípulos. Escuche bien. El mismo Jesús no les dio el nacimiento de nuevo a sus discípulos inmediatamente. No. Ya son salvos. Ya. Mateo, ven. Juan, ven. Ya son salvos. Vengan, andan conmigo. Vengan. Ya son salvos. No. Primero los escogió. Los llamó. Los discipuló. Y posteriormente les dio el bautismo con el Espíritu. Véalo. ¿A dónde vemos? ¿A dónde estaba Mateo? Estaba en la puerta, en la entrada, recaudador de impuestos. Ahí estaba Mateo. ¿A dónde estaba Pedro? ¿A dónde estaban ellos? Los llamó. No los bautizó ahí nomás, como hoy. Por eso hay impíos en la iglesia. Porque llegan otros impíos a querer decir que el Espíritu de Dios está bautizando. Dios no va a bautizar a nadie sin antes Él primero llamarlo, capacitarlo, prepararlo para ese terreno. Por eso es que tenemos impíos. Porque de primas a primeras el Espíritu de Dios está bautizando. Él no va a bautizar a un impío. Ah, porque ya habló lenguas, pensamos que bautizó. No. Repito. Jesús, siendo Dios, no les acreditó un nuevo nacimiento a sus apóstoles. Primero los escogió, los llamó, los preparó, los discipuló y posteriormente los bautizó al final. ¿A dónde los bautizó? ¿A dónde fueron ellos a recibir la promesa del Espíritu? ¿Y cuánto lapso pasó de ahí para allá? Primero los capacitó. 3 años tuvo él en la tierra. 3 años los capacitó. 3 años los preparó. 3 años caminaron con él para que al final fueran a recibir al Espíritu Santo. Pero antes de recibir esa promesa, aquel que andaba con él, Judas,
Pero el error que estamos cometiendo ahora, el emocionalismo. El emocionalismo es peligroso, pastor. El emocionalismo nos puede llevar a sin darnos cuenta, a llevar a una familia, a un hombre, a una mujer, a un error catastrófico, espiritualmente hablando. Sí. Pero agarramos el mensaje, textos bíblicos como el eunuco. Pero hay que estudiar el eunuco. ¿Por qué Dios? Felipe, Dios permitió que tratara con Felipe. Hay que estudiarlo. No es nada más, literalmente, solo porque vino y qué impide y lo bautizó. Porque estamos cometiendo ese error. ¿Ah? Ahora, mira lo que dice Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga lo que les dijo. Creyeron en él, pero les dijo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga lo que le está diciendo. Oiga lo que está diciendo. Si ustedes le dicen, permanecen en mi palabra, le dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces se da cuenta que creer indica un sentido de permanencia y perseverancia, y que la oración del pecador no tiene ningún efecto. El árbol se conoce por sus frutos. Es decir, usted puede repartirla las veces que quiera. Amén. Yo puedo orar las veces que quiera, hacer oración de fe las veces que yo quiera. Yo la puedo hacer, usted la puede hacer, cualquiera la puede hacer. Pero la pregunta es: ¿será solo ante los hombres un hijo de Dios? ¿Ah? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay sus excepciones a la regla, claro. La pregunta en esta hora es: ¿por qué es necesario que se produzca la fe? ¿Por qué es necesario que se produzca la fe? Porque la fe es el cincel que perfora la pared de la incredulidad. Amén. O sea, el corazón endurecido. Imagínense, el apóstol Tomás estuvo con Jesús, otro. Tal como Judas, desde que inició su ministerio, compartió días y compartió noches con él. Procedió. ¿Ah? Miró muchos milagros. También vio cómo todo lo que Jesús profetizó se había cumplido, porque anunció su muerte,
Anunció su resurrección al tercer día en varias ocasiones. Pero vea cómo se le aparece a María Magdalena y da testimonio a ellos. Sencillo. No le creyeron. ¿Qué dijo después de estar con él el apóstol Tomás? Estuvo con él. ¿Y qué dijo el apóstol Tomás? Ya, vamos a Marcos 16, 9, 19. De Marcos 16, 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No le creyeron. ¿Ah? ¿Se da cuenta de la incredulidad? Pero el que derramó el vaso fue Tomás. Ese sí pidió esta prueba. Una prueba pidió. Allá esto lo relata Juan capítulo 20, verso 24 al 28. Pero Tomás, uno de los 12, óigame, Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en su... Oiga lo que dijo Tomás. Si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, óigame lo que quería ver Tomás. Y, óigame, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, dice, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se les apareció como un fantasma. Traspasó las paredes y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Él ya sabía. Le dijo, Tomás, ven, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Se la metió. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, sí creo, pero hasta que viste, creíste. Bienaventurados los que no me han visto y creen en mí. ¿Ah? ¿Se da cuenta, iglesia? Ve cómo es por arte de magia. Ve cómo no es por arte de magia. Todo aquel que recibe la palabra con gozo comienza el proceso de limpieza interior por la palabra, para posteriormente nacer de nuevo. Para el caso, si puede distinguir las pisadas de los discípulos, se puede notar que su carácter no mejoraba. Ellos no mejoraban. ¿Quién era Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Ellos no mejoraban. ¿Hasta cuándo empezaron a mejorar? Notemos las cartas. Notemos el cambio en ellos. ¿Hasta cuándo empezaron a mejorar? Sus acciones eran las de hombres impíos. Pero cuando Jesús les exhortaba, entendían lo que les decía como está escrito. Dice él, las ovejas, no las cabras, las ovejas oyen mi voz y me siguen. El que rechaza la palabra o reniega de ella, esa no es buena tierra. Motivo por el cual no vemos a Jesús
rogándole al joven rico y a los otros leprosos que sanó, ¿se acuerdan? Y otras cosas que podemos hablar ahí. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. No le rogó. Y es lo que se practica hoy, que se le ruega a las personas que reciban a Cristo. Dale los ungieres, los diáconos, los servidores, traigan las almas al Señor. Vamos, le ruegan, dale, acéptalo. Hoy es el día. Hasta manipulamos la Biblia. Si te mueres hoy, ¿dónde va tu alma? Entonces, ¿qué él dice? No, y si me muero hoy, me voy al infierno, pues voy a aceptarlo. ¿Ah? Por eso, yo acostumbro ahora, últimamente, yo hago una oración y ya. Si esa oración esa persona la hizo genuina, adentro de su corazón. Alguien me llamaba, no sé de qué país, le pregunté, pero no me dijo de dónde era. Ella tiene conocimiento bíblico, sabe, porque hemos conversado. Pero ella me dice: hay algo que no tengo, pastor. ¿Y qué? No tengo a Cristo. ¿Cómo? No he aceptado a Cristo. ¿Pero por qué? Por tantas cosas que veo, me dice. Pero espero hacerlo, me dice. Pronto ir a buscar un lugar donde hacerlo. ¿Para qué un lugar va a irle? La Biblia dice: entra a su aposento, ore, ahí reconcíliese con Él y después deje que Él la guíe a dónde se va a ir a congregar. Pero hay gente que está esperando ir a un lugar para aceptar a Cristo. La Biblia dice que Él está a la distancia de una oración sincera. La Biblia a mí me enseña que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Quizás hay alguien que me está escuchando o está oyendo este audio que no ha aceptado a Cristo. Pues ahí lo puede hacer, ahí en su casa, ahí en su aposento. Y después espera que Él lo llame, lo capacite, lo prepare. Y después vaya a un lugar donde Él aprenda, donde Él se pula, donde le enseñen con la Biblia, donde le hablen con la Biblia. Que no lo llenen de fábulas y de emociones. Por eso Él dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso, iglesia, nosotros no somos quienes para convencer a nadie. Él dijo que Él iba a añadir a los que van a ser salvos. Este lugar, este recinto, yo lo puedo mantener lleno, a como muchas los mantienen llenos, pero con cantantes, con supuestos predicadores famosos. Yo sí lo puedo mantener lleno, porque conozco a los guinoteganos y sé lo que les gusta a muchos de ellos. Y lo puedo hacer como lo están haciendo muchos manipuladores en este tiempo final, llevando cantantes, llevando esto y llevando aquello para convencerlo. Y que la gente diga: ese pastor sí tiene unción, ese pastor sí tiene respaldo de Dios. Hermanas y hermanos, ya para ir cerrando, y lo sigo sosteniendo, y en cantidad de veces lo he dicho, que no somos el Espíritu Santo para convencer a nadie de su pecado. Jesús, como miembro de la Trinidad, claramente lo sabía y solo eso Él predicaba. Así que yo te animo, mi amigo, mi hermano, a que realmente sometámonos en este tiempo final a la palabra.
El tiempo pues nos apremió, no pudimos terminar el tema, pero lo continuaremos si es la voluntad del Señor el próximo sábado. Dios bendiga a los que nos escucharon, los que nos van a escuchar. Póngase sobre sus pies. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora de la tarde te queremos dar las gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ayudó. Gracias, Señor, le damos por hablar a nuestras vidas. Que podamos entender que si no damos frutos, vamos a ser un día cortados y echados al fuego. Esto no se trata, Señor, de decir soy cristiano, sino de demostrar que somos cristianos. Máximo en este tiempo final, Padre. Así que en esta tarde, Señor, gracias le doy. Bendice a cada uno de mis hermanas y mis hermanos, Ander, Arauz, Marta Lorena, Teresa y demás hermanos que nos se han conectado. Que Dios me los bendiga y hasta nuestra próxima transmisión, si Dios así lo permite.